creo que ya está con nosotros Luis, ¿no? Sí, ¿qué tal, Graciela? ¿Qué tal, Pablo? Un gusto. ¿Cómo estás, Hola Luis? Luis, ¿cómo andás? Qué gusto. Bien, bien, muy bien. Agradecerte que vengas. Me gusta mucho cuando venís. Gracias. Bueno, Luis Rapoport es economista, es profesor en la Universidad de Sarmiento y es socio del Club Político Argentino, pero por sobre todas las cosas, lo que más me gusta es cuando Luis explica, mirando desde el punto de vista económico, cómo ve las necesidades integralmente del país, incluso cómo ve los intereses de las provincias que tienen, por dejadez o por incapacidad, por ignorancia o por mala voluntad, dificultades para desarrollarse económicamente y por lo tanto dependen siempre del Estado Nacional. Te tracé un marco, Luis. ¿Te metes? Sí, con gusto. Sobre las provincias, yo, digamos, puede haber mala voluntad o puede haber lo que sea, pero hay que entender que el oficio del político es un oficio complicado, porque ¿Cómo no? el tipo, su obsesión o su preocupación, pues si no, no sería político, es el poder. Sí, sí. Y en las provincias chicas, mantenerse en el poder y conseguir el poder y después mantenerse en el poder supone básicamente clientelismo, aumentar el empleo público y aquellos gastos que se noten, digamos, aunque no sean para nada, qué sé yo, por ahí es más importante el cordón cuneta que Claro. un camino rural que llega para, digamos, resolver un problema de la producción que llega al mercado, ¿no es así? Entonces Sí. los tipos siguen esa lógica. El problema yo creo que es de la Argentina no modificar esa lógica. Eso significa cambiar el sistema de incentivos. Y los incentivos más obvios... ¿Cuál sería concretamente? Suponete, alguien, vos, vas a proponerte, tenés pensado ser candidato para una provincia como es Salta, Jujuy, San Juan, etcétera, cualquiera de ellas, Tucumán, y vos obviamente estás buscando los votos. ¿Qué podés hacer que no sea clientelar exclusivamente? Es decir, ofrecerle un plan, ofrecerle un trabajito de pintar cordones que se paga poco, pero es empleo al fin. En lugar de eso, hacer trabajos que incentiven la creatividad. Es muy poco lo que podés hacer, si es Ajá. que no hay una política del gobierno nacional. O sea, el desarrollo económico es eternamente multinivel. Lo mismo es la educación. O sea, Claro. hay competencias que son de gobierno nacional, hay competencias que son de gobierno provincial y hasta hay competencias municipales. Te doy un ejemplo. Si el incremento de la recaudación de ganancias, ingresos brutos ingresos brutos de provincial, el incremento de la recaudación de ganancias de IVA y de cargas sociales, el incremento queda en manos de las provincias, se matan las provincias por tener ese incremento y les va a preocupar que haya más empresas que aporten. Bueno. Digamos, eso es un cambio de incentivos. No digo todo el incremento, porque por ahí el del gobierno nacional puede, pero ya con la mitad de ese incremento, ya el gobernador dice, ¿yo de dónde saco la plata? Y bueno, saco de más y mejores empresas, que además aporten, con lo cual no me interesan las empresas que están en negro, me interesan blanquearlas. Claro. Entonces es un ejemplo de un cambio de incentivo. El sistema educativo
hay otro tipo de incentivos, pero también hay que entender cuál es la cadena de valor que está jugando. Va desde el intendente hasta el ministro de Educación, sigue en los directores de las escuelas, en los maestros, en las familias y en los niños. Hay que tener en cuenta cuáles son las motivaciones de toda esa gente. No siempre tiene que ver con el dinero, tiene que ver con el futuro, tiene que ver con otras cosas. Entonces, alrededor del sistema de incentivos que reciben los gobernadores se juega este problema. Por eso, provincias como Santa Fe, como Córdoba, como Mendoza, que tiene una sociedad civil que demanda y que demanda desarrollo. ¿Por qué esas tienen y otras no? Porque las otras no viven del desarrollo de sus provincias. Viven del clientelismo. Sí, esos gobernadores, pero que yo, gobernador de Salta, por ejemplo, aporta al sistema coparticipado, no sé, algo así como el 1%. Y recibe del gobierno coparticipado algo así como el 3%, el 3,5%. Más los fondos arbitrarios que recibe el gobierno si se porta bien. Portarse bien significa votar en el Congreso. Claro. Bueno, hay ETN y hay otros fondos discrecionales. Entonces, todo eso, define un sistema de incentivos que cierra con los incentivos que tiene el Gobierno Nacional, porque el Gobierno Nacional hace eso porque le interesa, conseguir votos en el Congreso. A ver, para que entonces Dale. No, no es solamente dinero, lo pone al hijo, por ejemplo, como candidato a la Cámara porque sabe que, bueno, en ese punto va a conseguir mejores adhesiones provinciales. Claro. Ahora, lo que vos decías recién, ¿por qué Mendoza, Santa Fe, Córdoba han tenido, por citar Entre Ríos, mejor política en salud y en educación que otras provincias? Yo creo que cuando se sacó de encima, y era el gobierno de Menem, y era Cavallo quien gobernaba, era ministro a través de la economía, era ministro de Economía, y le quitó de encima del Ejecutivo todos los gastos que producían los hospitales, las escuelas y demás. Ahí cada provincia resultó teniendo la calidad de salud o de educación que tenía también ya de antes, y aumentó esa calidad. ¿Por qué? Porque son provincias que venden, compran y exportan. ¿Es así? Exacto. Bueno. Claro, porque todos los servicios... Acá el problema es cuál es la dinámica de la sociedad civil. Si la dinámica de la sociedad civil está agarrada del empleo público y del clientelismo, bueno, obviamente eso va a seguir. Por eso estas tres provincias, básicamente, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, tienen una sociedad civil mucho más rica que a su vez depende de la dinámica y de la diversificación de esa economía. Una economía poco diversificada no puede tener, lamentablemente, no puede tener una sociedad civil vibrante, ¿no es así? Así es. Te va a preguntar algo, Pablo. Adelante. ¿Qué haces, Luis? Luis, hace una semana escribiste para Clarín un artículo, El castigo a los inocentes, que comenzás citando en su cuenta de Twitter. Escribió el ex ministro de Economía, Carlos Rodríguez, ex ministro de Economía en el 97-98. Entre otras parte del tuit termina: hay que aprender del pasado, viceministro, hay que aprender del pasado y no manejar el país como una mesa de dinero. ¿Cómo observás hoy la dinámica del gobierno en materia económica y también en la dinámica con las provincias, que es un poco lo que estamos hablando? Bueno, la dinámica en la provincia sigue siendo la tradicional, no hay un cambio en el sistema de incentivos. Ni está planteado, porque en la lógica, por lo menos el discurso del nuevo gobierno,
preelectoral y postelectoral es de que si yo saco al Estado de encima, las empresas solas crecen y el país crece. Y eso, la verdad que no resulta así. No pasó nunca. No, lo que hay que entender que es el desarrollo económico en el siglo XXI. Claro. Y el desarrollo económico, siempre fue más y mejores empresas que además puedan volverse globales digamos, y puedan crecer. Sí. En el siglo XXI, lo que era, digamos, porcentualmente menor en siglos anteriores, sí. La innovación y la innovación basada en la ciencia y en la tecnología es la clave de ese desarrollo empresario. Y a su vez, la clave para esa ciencia y tecnología es que exista un sistema educativo de primer adecuado. Nivel. Bueno. Entonces digamos, el desarrollo hoy día es sistema educativo, ciencia y tecnología, empresas competitivas. Esa es la cadena de valor. Claro, entiendo. Pero justamente vos decías el tema de las empresas competitivas. Ahora, si vos tenés un empresariado que es poco competitivo, lo que vas a tener es empresas chicas. O peor, empresas chicas y además están en negro, porque la única forma de competir es no pagar impuestos. Claro, la otra. Y ahí hay otro peligro, que, bueno, yo hablo de alguna forma pensando en lo que pasó con Cavallo, y es el atraso del tipo de cambio. Si yo tengo un dólar muy barato, no hay empresa que pueda competir, y menos si tiene una tecnología que, digamos, es obsoleta. Porque la gente prefiere comprar lo importado a comprar lo fabricado acá. Claro, porque si normalmente lo que hizo Cavallo y aparentemente también quiere hacer este gobierno es abrir la economía a la competencia internacional. Los chilenos hicieron una cosa mucho más inteligente. Sí. Y es abrieron la economía, pero no dejaron que el dólar aumente, el dólar no aumente, el dólar se quede clavado. Sí. Entonces, hubo una serie de mecanismos, la creación de un fondo anticíclico, con el cual compraban. Cosa que no hizo Néstor Kirchner, por ejemplo, cuando pudo hacerlo. Exactamente, y tampoco lo hizo Cavallo. O sea, digamos, son cosas que son competencia del gobierno nacional y tienen mucho que ver con el desarrollo económico. Hay una cosa, por ejemplo, muy interesante, que, digamos, también es multinivel, que es el tema del riego. La Argentina riega muy poco, y si uno incorpora el riego a la producción agropecuaria, se podría incrementar las exportaciones del sector agropecuario un 20%, por lo menos, o más. Ahora, porque las áreas sembradas argentinas son de 40 millones de hectáreas, y se pueden regar 20 millones adicionales, más el riego complementario sobre las primeras 40 para cuando hay sequías, etcétera. Y bueno, podemos tener una explosión impresionante de exportación. Ahora, eso te exige una tecnología importante. Uno lo ve cuando llega de viaje aéreo, pasando por los campos de España y esos lugares, ves los riegos desde el avión cuando estás bajando. Cómo se riegan. Bueno, acá también en un porcentaje muy chico, pero en este caso se trata de una tecnología que está en el dominio público, es una tecnología madura. Y lo que hay que agregar, que eso sí, son en los sistemas de riego, en los pivots que se usan para el riego, se pueden agregar sensores. Eso ya es una tecnología más desarrollada, que con un software de inteligencia artificial se puede
digamos, regar en cada metro cuadrado exactamente lo que ese metro cuadrado necesita. Eso es una cosa que es un desarrollo en lo que es el equipamiento agrícola, que es un desarrollo argentino, de una empresa argentina también de base científica. Pues algo de eso hay en una escala muy chiquitita, pues no tenemos gente en el nivel y en la cantidad que Yo deberíamos creo que la tener, gente y el nivel se podría conseguir, no digo de un día para otro, pero bastante rápidamente. Lo vemos que cuando los jóvenes argentinos que han tenido una cierta instrucción salen a buscar trabajo fuera del país, normalmente lo consiguen. Ahora, y también hay empresarios que saben. Ahora, el asunto es la voluntad de hacer un plan de país que apunte para dónde vamos a ir, qué queremos. Un país que eso que vos decís es clave. En este momento, como el valor del conocimiento es tan importante, estamos viviendo la sociedad del conocimiento, en los países desarrollados, en todos los países que tienen políticas de desarrollo, digamos, se matan para conseguir el talento de Argentina o de cualquier otro lado. Sí. Y una política de captación de talento, tanto de argentinos que se fueron, como de cualquier otra parte del mundo, en definitiva, es parte de una política de desarrollo, ¿no? Sí. Tiene muchos capítulos una política de desarrollo, una cosa sofisticada, compleja, que yo dije 2 o 3, pero que tiene mucho más, ¿no? Seguramente. Pablo, ¿vos querés hacer una pregunta? Sí, apunto con respecto a lo que están hablando del modelo de crecimiento y desarrollo. Más de por una oportunidad, el presidente Milei, que su mirada está puesta, su objetivo, a una alianza exportadora. Ahora lleva algunas preguntas respecto de eso, porque por un lado tenemos la creación de la Secretaría de Bioeconomía, que pensaría, vos Luis nos podés explicar muy bien, que sería un paso adelante respecto de esa mirada, pero por otro lado no hay ningún incentivo, parece, y de hecho se castiga a áreas que deberían acompañar, como ciencia y tecnología, como bien Luis vos le estás diciendo, por ejemplo en cuanto al CONICET, a las universidades públicas, que por fuera de seguramente falencias, que las hay, bueno, parece que no marcha todo de la mano para generar valor agregado, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa en ese aspecto, porque acá está pasando algo muy, muy interesante, y es que como el famoso ajuste fiscal impacta sobre el producto e impacta sobre las empresas, entonces al mismo tiempo que aumentan los impuestos, no tienen más remedio que aumentar los impuestos, pero hay menos impuestos porque hay menos actividad económica, entonces hay una especie de tensión entre bajar el gasto público, la famosa motosierra, y resulta que yo bajo el gasto público y también estoy achicando la economía, y entonces hay una tensión entre los impuestos que se recaudan y el ahorro del Estado. Y bueno, vamos a ver cómo se resuelve, ¿no? Bueno, pero, a ver, si yo lo miro así grueso, si paralizo el valor de los sueldos de los jubilados a diciembre, o le aumento mucho menos de lo que fue la inflación, bueno, seguro que voy a ahorrar, y me va a dar una disminución del gasto. Es lógico. Pero mientras tanto hay un montón de gente a quien dejas en la necesidad. Bueno, ese es otro problema. Japón es una de las sociedades más envejecidas del mundo. Sí. Y tienen poco menos de, qué sé yo, 2 personas en edad activa por cada viejo que tienen que sostener. Sí. La Argentina no está tan envejecida, pero no. Si uno mira las cuentas va envejeciendo, fiscales, la parte previsional, hay un solo aportante por cada uno de los que recibe la plata. O sea, estamos
que recibe, digamos, ya sea una la jubilación o otro fuerte. tipo. Entonces, no, eso por la cantidad de gente que está en negro. Claro. Entonces, si y yo no solo tengo... eso, los que están en negro, pero además también están naciendo menos chicos, también. Sí, pero en eso todavía nosotros estamos viviendo una transición demográfica en la cual todavía vivimos o podríamos vivir de lo que se llama bonus demográfico, porque hay menos chicos pero relativamente no tantos viejos. Claro. Pero si ese bonus demográfico, que es más gente que sostiene a menos gente, no se puede hacer realidad, porque esa más gente está en negro. Estamos en una situación de 1-1 que se compara con un país recontra envejecido que 2-1 y tiene un problema serio con el sistema previsional. Nosotros tenemos un problema muchísimo más serio, pero tiene más que ver con la evasión que con la demografía, ¿no? Está bien. Bueno, te tengo que dejar. Bueno, así fue un placer, Graciela. Gracias, Luis, como siempre. Pablo también. Luis, muchas gracias. Dejamos partir a Luis Rapoport.